Mi amigo Avi me preguntó ayer en la sinagoga si la Biblia cristiana fue escrita por judíos. Una buena pregunta. Mi amigo Avi es un judío ortodoxo, fiel a la Torá. Vive lo que dice la Torá, cumple los mandamientos, vive los festivales. Estamos riéndonos un poquito porque en unos días adelante viene lo que se llama Domingo de Ramos, donde celebran la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y están celebrando Hoshana Rabbah, que es el último día de tabernáculo. Pero esto es 4 días antes de la Pascua, de acuerdo a la Biblia cristiana. Si la persona vive el calendario bíblico, o sea, celebra los festivales bíblicos, se da cuenta bien claro que este es un error brutal de la Biblia cristiana. Tabernáculos cae alrededor de octubre. Hoshana Rabbah es su último día, octubre. Pascua cae alrededor de abril, mayo. Así que, ¿cómo puede ser que es 4 días, la entrada triunfal, están celebrando tabernáculos? Es obvio que fue un error bastante brutal. Hay otra historia que es bastante cómica. Dice que Esteban está por morir y dice el texto que está hablando por medio del Espíritu Santo. Y él da 2 datos equivocados total. Él habla de cierta cantidad de gente que salió de Egipto y da el número equivocado. Y dice que está hablando por el espíritu de profecía, pero el espíritu de profecía de este muchacho se equivocó. El segundo punto es cuando habla que Abraham fue enterrado en Shechem. Pero en verdad, si tú lees la Biblia hebrea, él fue enterrado en Hebrón, que son 78 kilómetros de distancia. Así que la pregunta, ¿fue el Nuevo Testamento escrito por judíos? Yo pienso que sí. Y te va a sorprender la respuesta. Y vas a encontrar cientos de errores en la Biblia cristiana. Entonces, ¿por qué los errores? Esto es una teoría que yo tengo, porque en verdad es inexplicable cómo la Biblia cristiana se autodestruye solita. En un lado, Jesús está proclamando Mesías, que en verdad el verdadero Mesías no se autoproclama. Elías lo presenta. En el otro lado, cuando Jesús le dicen dónde está Elías, él dice que Juan el Bautista es Elías, pero la misma Biblia cristiana te dice que Juan el Bautista niega ser Elías, niega ser el profeta. Jesús hizo 2 clamores, que Juan el Bautista era el último profeta. Juan el Bautista dice que no es profeta, y dice que Juan el Bautista era Elías, porque él quería presentarse como Mesías, Jesús, y para ser presentado tiene que ser presentado por Elías. Eso está en Malaquías. Así que la Biblia cristiana se autodestruye solita con sus propios argumentos. Por decirlo así, no necesita ayuda para demostrar que tiene errores. La gente le gusta la idolatría, ama su idolatría, y por eso se convencen que es verdad. En la Biblia hebrea, por ejemplo, un estándar bíblico, tenemos el lenguaje original, que es hebreo. Tenemos las vocales que la acompañan, tenemos las coronitas que la acompañan, tenemos la estructura del texto. Todo eso es inspirado por Dios. Todo eso le da contexto al texto. Si uno encuentra un rollo de Torah que tiene una letra Yud cambiada, una letra chiquita, tiene una letra mal escrita, una letra mal escrita en los miles y miles de letras y miles de palabras en un texto de Torah, ese rollo no se puede usar hasta que fue corregido. Así es de fuerte la exactitud de la Biblia hebrea. Una letra, la letra más chiquita, la letra Yud, mal puesta, mal escrita, ese rollo de Torah no se puede usar. Si hay una letra pegada a la otra, pero poquito, no se puede usar ese rollo de Torah. Cuando la Biblia cristiana tiene tremendos errores, cuando uno compara las genealogías de Jesús en Lucas y Mateo, las dos tienen que ser dique del papá, porque solo el papá da tribu, así que las dos tendrían que ser de José. No es opcional. Hay gente que me dice que una es de María. La mujer no da tribu, así que en verdad no importa. Es ridículo total poner una genealogía de una mujer, no tiene sentido. Bien, pero uno compara las dos genealogías que tienen que ser de José, no es opcional. Así trabaja la genealogía judía
para dar tribu. No hay de otra. Así que uno lo compara, las dos genealogías son extremadamente diferentes, brutalmente diferentes, con errores izquierda y derecha. Te voy a presentar algunos de esos errores, pero es que es verdad abrumante. De nuevo, comparando la exactitud de la Biblia hebrea y la Biblia cristiana, no hay comparación. Así que la pregunto otra vez, ¿fue el Nuevo Testamento escrito por judíos? Yo creo que sí. Pero ¿por qué tiene tantos errores? Ahí está la pregunta de $1.000.000 que te la voy a presentar. Pero en verdad, si la respuesta es verdadera, en verdad no cambia los errores de la Biblia cristiana, no los repara. De nuevo, las genealogías de Jesús son brutales. Y al fin del día, Jesús no es hijo de José. Así que, ¿qué importa? Porque solo el papá da tribu. Hay cristianos que se imaginan, tienen una imaginación inventiva, que dicen que José es el padre legal de Jesús. Eso no existe en la Biblia hebrea. Nadie recibe tribu porque lo adoptaron. Eso no existe en la Biblia hebrea. No existe un levita hoy en día que tiene tribu por adopción. Eso no existe. Así que ese es un invento para tratar de reparar el error de la Biblia cristiana. Jesús, su mamá, casada con José, salió preñada de otro. Eso es adulterio. Estaban casados, dice desposados. Mateo 1:16, que si tú ves en la Academia Real Española, significa recientemente casados. Así que María salió preñada de otro. Jesús no es el hijo de José. Jesús es el cacho de José, producto de adulterio. Y se lo recuerdan a Jesús en Juan 8:41. Le dicen, tú eres hijo de prostitución. Se lo dicen. Más tarde, en Juan 8:48, le dice a Jesús que él es samaritano. Y tal vez por eso su papá era samaritano y por eso tenía buenas relaciones con los samaritanos. Para que sepan, históricamente Pablo también era samaritano. Históricamente. De acuerdo a la tradición cristiana católica. Pero entonces, ¿por qué tantos errores? ¿Fue escrito por judíos? Te repito, yo creo que sí. La respuesta es bastante interesante, sí. Pero cuando uno ve las genealogías, regreso a las genealogías, tenemos a Jeconías. La gente le gusta hablar de Jeconías, como que importa. Tenemos en Mateo la sección de Jeconías. Bien, que un problema técnico con Jeconías en el Tanaj, no hay problema. Después, en Lucas, no tenemos a Jeconías, pero tenemos los hijos de Jeconías. ¿Para qué tener los hijos si no tenés? Tal vez el libro de Lucas ve el problema de Jeconías que se metió y lo elimina, pero deja a los hijos. Brutal. El libro de Lucas pone a Natán. Natán no tiene promesa mesiánica, así que es un invento brutal. Vienen los cristianos y dicen, es que Salomón pecó, Dios lo eliminó. ¿Dónde está escrito eso? No te pueden dar una cita. Ese es un sentimiento que tal vez escucharon de un pastor que tenía odios contra Salomón y bueno. Pero le reto a cualquier persona que me diga tremenda tontería que Dios eliminó a Salomón, que arranquen el libro de Proverbios, que arranquen el libro de Eclesiastes, que arranquen el libro de Cantar de Cantares de la Biblia hebrea, que arranquen Crónicas, primera y segunda, porque está escrito en honor de Salomón, David Salomón. Que arranquen desde Josué hasta Samuel, que lo arranquen todo, porque esos libros están escritos en honor de David Salomón. Que lo arranquen si creen tremenda tontería. Que arranquen el libro de Salmos, el libro de Proverbios, porque está escrito en honor de David y Salomón. Creo que no lo van a hacer, así que es una tontería porque se sienten heridos porque le están tocando su doctrina. Nosotros estamos llamados a buscar verdad, no estar sobando la doctrina. ¡Qué linda la doctrina! La doctrina. Así que fue el Nuevo Testamento escrito por judíos. Yo creo que sí. Ahora, ¿de dónde sale el Nuevo Testamento? El nombre. El nombre del Nuevo Testamento viene de Jeremías 31. Te lo voy a explicar. Vamos a aprender un poquito. Vamos para allá, vamos para allá. Shalom Aleichem. Yonam para Punto Breslev. ¿De dónde viene el nombre del Nuevo Testamento? Eso es para comenzar. Eso viene de Jeremías 31:31, que está hablando de la era mesiánica cuando el verdadero Mesías es presente
verdadero Mesías que viene de Judá, David, Salomón, y trae un nuevo pacto, el eterno, que es la Torá de Moisés, y ahora escrita en nuestros corazones. Jeremías 31 hasta el final no tiene que ver absolutamente nada con una iglesia, porque Jeremías 31 hasta el final te dice que se trata de Israel, el nuevo pacto, y que no va a cambiar su mente, y que si los antisemitas quieren eliminar a Israel, tienen que cambiar el sistema solar para poder ser verdad que Dios va a escoger una iglesia. Así que no va a pasar. Pero el nuevo pacto, el Brit Hadashah, tiene que ver con Israel, y es la Torá de Moisés en nuestros corazones, así que nada que ver con la Biblia cristiana. Eso es para comenzar. Así que, pero la pregunta aquí, ¿fue la Biblia cristiana escrita por judíos? Yo creo que sí. Pero ¿por qué tantos errores? ¿Por qué tantos errores? Tengo aquí una lista de 150 errores de la Biblia cristiana fácilmente. Va a ser llamado nazareno porque viene y se ponen a inventar profecías que no existen. La Virgen va a concebir, que dice lo Mateo, pero en Isaías no dice eso. Cuando está hablando que en Mateo 27 que se cumplió la profecía dicha por Jeremías, y cuando no fue Jeremías, así hay muchas profecías y dichos que se encuentran en la Biblia cristiana que obviamente la idea tonta del ídolo de Roma, Jesús, Yeshua HaMashiach, donde dice que Elías tenía que venir en espíritu. Y Juan el Bautista lo niega y lo pone como mentiroso a Jesús. Es peor. Obviamente, Pablo no se queda atrás. Se inventa un montón de cosas en el libro de Hechos, que dice que la Torá fue dada por ángeles, en verdad fue dada a Moisés. Y el libro de Hebreos se inventa otras cosas, el libro romano se inventa otras cosas. Obviamente la Biblia cristiana no espera el regreso del tercer templo, porque ellos lo consideran el templo del anticristo, cuando la Biblia hebrea está hablando del verdadero Mesías. Ezequiel 45-46, que va al templo a hacer ofrendas, donde está la Shekinah de Dios, y es el templo de Dios, el tercer templo que es para siempre y por siempre. Lo dice Ezequiel 37 hasta el final. Y que el verdadero Mesías se llama David, así lo llama, porque viene de Judá, David, Salomón, no hijo de adulterio, como Yeshua HaMashiach. Así que fue el Nuevo Testamento escrito por judíos. Tengo yo una teoría que te quiero presentar, pero continuamos en estas tonterías de la Biblia cristiana. Los Reyes Magos. Para mí ese es un jonrón de tontería. De repente vienen un grupo de brujos, son sacerdotes zoroastrios, un conjunto de brujos, sacerdotes zoroastrios, así como la esposa de Hamán, que era, la esposa de Hamán era sacerdotisa zoroastria, que eran un grupo de brujos, y vienen a buscar a su rey. De ahí sacamos la palabra magia de ellos, porque su grupo, sacerdotes zoroastrios, se llaman magi. De ahí sacamos la palabra magia. Y hasta hoy en día ese grupo de zoroastrios existen, su orden zoroastrio, y fueron a buscar su rey. Te dice mucho, te dice mucho. Obviamente la idea de la Santa Cena, el nacimiento original, es tontería más sacrificio humano. La Biblia hebrea prohíbe sacrificio humano, prohíbe en Deuteronomio, en Ezequiel, en Jeremías. Todos los profetas están en contra de sacrificios humanos. De repente se inventan que por medio de un sacrificio humano Dios perdona los pecados del mundo. Cuando Dios dice nadie puede morir por los pecados del otro. Y obviamente la Santa Cena, que es un acto de brujería, de canibalismo. ¿Qué judío sano en la mente decir, come mi cuerpo, bebe mi sangre? Hay gente que me dice, pero es una parábola. No importa, eso no se dice. Eso es un acto disturbante, horripilante, que no se dice. No va a escuchar un judío ortodoxo decir eso. Obviamente el acto cuando una mujer viene a manosearlo en los pies. Los cristianos dicen que Jesús fue ungido por esa prostituta. Pero en verdad esta mujer vino a manosear sus pies. Se puso a llorar. No, es un acto totalmente terrible. Obviamente la resurrección, la muerte y resurrección de Jesús, que es un fiasco total. Jesús murió por su acto terrorista. Fue al templo a hacer un ataque terrorista. Los romanos lo agarraron, lo clavaron.
por terrorista. Obviamente Dios usó los romanos por el acto terrorista que este individuo hizo. El Santo Templo llevó un látigo a atacar a la gente. Esta sección donde él hizo el ataque es la sección de los gentiles, donde podían traer ofrendas al templo. Jesús los llamaba a los gentiles perros y puercos. Jesús dijo eso. Lo encuentro cómico cuando yo digo esto. Hay cristianos que dicen, pero los judíos también en el Talmud lo dicen. Nunca me demuestran una línea, porque en verdad, y los que me han llevado, que eso es también interesante, me han tratado de llevar pruebas que los judíos lo llaman a los gentiles perro y puerco, son citas talmúdicas inventadas, o sea, libros que no existen y citas que tampoco existen. Pero Jesús dijo eso, lo llamó perro y puerco. Escuché una señora que le entiendo, se siente herida, no me estoy burlando de ella. Ella dijo que Jesús le estaba llamando cachorrito, así que le está hablando bonito. Pero en verdad Jesús llama a los gentiles perro y puerco. Se va al templo, hace el ataque terrorista y lo clavan, obviamente, por terrorista. Inclusive hay una teoría que los ladrones que estaban al lado de él eran socios del crimen de ataque terrorista. Dice la Biblia cristiana que Jesús es el primer fruto de la resurrección, pero di que cuando Jesús murió hubo un terremoto, di que en verdad pasó como 10 años más tarde, y dice que muchos de los rectos se levantaron. ¿Quién lo vio? ¿Dónde está documentado? Ese terremoto y los eventos que pasaron, de la resurrección que están inventándose no existió. Pero hay eventos que pasaron, pero fueron 10 años más tarde. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlo a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Así que en verdad es brutal. Ayer estaba riéndome. Shimon Asadik, Simón el recto, que aparece creo que en Lucas. Él vivió como 400 años antes de Jesús, pero lo ponen en Lucas. Y que la resurrección de Jesús llaman a Jesús el primer fruto de la resurrección. Pero ya habían 500 resucitados, di que, aunque no hay ni una prueba histórica. Obviamente, Yosef Arimatea con Nicodemo fueron a enterrar a Jesús, pusieron 100 libras de especia. Ok, no hay problema. Eso lo hacen para esconder el olor del muerto. Se comienza a podrir, no hay problema. Pero di que las mujeres 3 días más tarde van a desenterrar a este muerto para ponerle especies. ¿Para qué? Se ponían las especies para esconder el olor del muerto. Así que estas mujeres van a desenterrar un muerto para ponerle especies. Y eso lo dice la Biblia cristiana, que se levantaron temprano, compraron la especie y se las llevaron a ponérsela. Y una mujer no lidia con el cuerpo de un hombre. Y no van a desenterrar un muerto porque eso es prohibido, te contamina. Así que es error, ridiculez. Y de nuevo, mi amigo Avi, y obviamente yo, que soy judío ortodoxo, mi amigo Avi también, lo encontramos una situación ridícula que no tiene inteligencia histórica. No puede ser, básicamente, porque no vamos a hacer eso. Así que, ¿cuál es la historia? ¿Fue el Nuevo Testamento escrito por judíos? Yo digo que sí fue escrito por judíos. También hay un audio que voy a tratar de encontrar. Si no lo encuentro, te lo voy a decir igual. Padre Toro habla que la Biblia cristiana, y eso lo sabía históricamente, fue compilada por Constantino como el año 300. Así que, y de ahí Constantino arregló las cosas y entonces produjo la Biblia cristiana como se conoce hoy en día. Aunque todavía hubieron discusiones, el libro Apocalipsis, de acuerdo a la Iglesia del Este, no es considerado escritura, para que sepan. Así que el libro Apocalipsis, que también tiene una cantidad sin número de errores,
no se encuentra en el arameo, porque no es considerado escritura, obviamente tal vez por las diferencias apocalípticas entre los profetas de Israel y lo que dice la Biblia cristiana en el libro Apocalipsis, que es día y noche en diferencias. Y en verdad, solo uno de los dos puede ser verdad, o los profetas de Israel o el libro Apocalipsis, pero no compaginan. El final del libro de Ezequiel es diferente al final del libro de Apocalipsis. ¿Cómo puede ser? No puede ser. Así que tenemos tantas discrepancias. Obviamente Jesús dice que lo van a desenterrar a ponerle especies. No tiene inteligencia del todo, en absoluto. Es una excusa literaria para inventarse la resurrección. Y hay 5 diferentes versiones. Así que bueno. En una de ellas que me encanta, a Jesús se le aparece a Tomás y le dice, mira mis manos. Y le enseña los hoyitos en las manos, que tiene que ver con el falso profeta, Deuteronomio 13, verso 6. Comienza en verso 3 hasta 7, en verdad. Y Jesús 2 veces se llama el falso pastor, que se encuentra en Zacarías 13, verso 7. 2 veces se menciona el mismo como ese. Así que el Nuevo Testamento fue escrito por judíos. Yo creo que sí. En verdad, para que sepan, la Corán fue escrita también por judíos. Había un judío que fue forzado a escribir y puso errores leves en la Corán de la Biblia hebrea, para la persona que lee la Corán se dé cuenta que no viene de Dios. La persona judía ortodoxa que vive su Torá, la persona que vive los festivales bíblicos, vive la Torá y lee la Biblia cristiana, se da cuenta que un error tras error tras error. Entonces, ¿por qué fue escrita si fue escrito por judíos con tantos errores? El Corán el judío fue forzado a escribir. Por eso puso errores leves. En mi opinión, Constantino, y tal vez antes de eso, que también estoy sospechando, a Josefos. Él fue tomado a Roma, ¿se acuerdan? Y escribió tal vez parte de la historia de la Biblia cristiana. Y puso errores leves que la gente que no sabe de la Biblia no va a captarlos. La genealogía es diferente de Mateo y Lucas con errores derecha e izquierda. La genealogía de Mateo tiene varios errores solitos. La genealogía de Lucas tiene varios errores solitos. Comparándolos tienen errores brutales. Así que, en mi opinión, fue escrita por un judío forzado a escribir. Una persona que sabía Torah. Tal vez en el tiempo Constantino fue forzado a compilarlo y incorporaron varias de las mitologías de alrededor. Porque Constantino adoraba el dios Sol, que es Nimrod. Incorporó todas las religiones porque se llama la Iglesia Católica Universal. Esto tiene que ver con el nuevo orden mundial. Eso es lo que estaba siguiendo el ejemplo de Nimrod. De ahí viene la Virgen Perpetua, que se repite esa religión en todas partes del mundo, incluyendo México, los nórdicos, los griegos, la India. La Virgen Perpetua que da luz al niño Dios. Tiene también sus variaciones, un Dios encarnado. Así que Constantino le está diciendo al judío, escribe. El judío está escribiendo y está escribiendo errores leves para obviamente no ser castigado. Pero la persona que sabe la Torah no va a caer por eso, porque eso es mitológico. Dios encarnado, un hombre que muere por los pecados del mundo, el sacrificio perfecto humano. No. Derecha, izquierda, no cumplió lo más mínimo para ser candidato mesiánico. Trinidad, triunidad, es tan disparatoso opuesto a lo que dice la Torah. El fin de la era mesiánica del libro de Ezequiel, Isaías, Jeremías, Zacarías, tiene un camino congruente. La Biblia cristiana, los finales apocalípticos son brutales. Me dicen que hay profecía en el Nuevo Testamento. Yo nunca acusé que Jesús no sabía leer. Jesús de seguro sabía leer, aunque hay acusaciones que los discípulos eran ignorantes, pero eso es tal vez otro punto. Pero yo pienso que Jesús sabía leer. Y obviamente la Biblia cristiana fue escrita después de la destrucción del templo, así que podían contarte cualquier historia. Profecía, pero no se cumplió. Jesús dijo que el templo iba a ser destruido y no piedra sobre piedra iba a quedar. Yo personalmente he estado en el monte del templo. Yo he visto piedra sobre piedra, pilares enteritos, paraditos. Obviamente el muro occidental que está parado. Así que eso nunca pasó.
pero se inventan cosas que Jesús profetizó la destrucción del templo. Que eso estaba profetizado en Daniel 9. Y que Jesús sabía leer. Pero él añadió la profecía, pero igual falló. Y como ya dije, un judío educado a Torah va a entender errores que la persona que no sabe ningún festival bíblico, no vive la Torah, no va a verlos. Va a pensar que es maravilla milagrosa. Es cómico porque un evangélico, un mesiánico, se considera diferente que un católico. Pero en verdad, una persona de Torah lo ve igual. Era idolatría completa, idolatría light, livianita. Pero es igual idolatría. Y en verdad no es idolatría light. Ellos tienen un gran porcentaje de idolatría de la Iglesia Católica. Lo único que no tienen ídolos físicos, pero tienen ídolos espirituales. Así que, ¿cuál es la diferencia? Pero yo pienso que la Biblia cristiana fue escrita por un judío forzado a escribir. Y por eso escribió tantas tonterías, tantos errores. La entrada triunfal, celebrando tabernáculos 4 días antes de la Pascua. Toma mi sangre, come mi carne, por favor. Un Dios que embaraza a una mujer casada. Eso es mitológico. Y entonces el niño no tiene afiliación tribal. Comparando las genealogías que no tienen sentido del todo. ¿Para qué están igual? Jesús da cita, se equivoca de cosas a propósito. Jesús dice que nosotros matamos a Abel y que también matamos a Zacarías. Y menciona el Zacarías equivocado. Así que mi opinión fue escrita por un judío forzado a escribir y por eso puso tantos errores a propósito para que la gente que sepa Torah no caiga en tremenda tontería. La Biblia cristiana no tiene inspiración de Dios, así como la Corán o el libro de Mormones, no lo tiene. Es un escrito para llevarte del camino de Dios, para el camino de Roma. Esa es la verdad. No hay forma de excusar los errores y no hay forma de reparar los errores de la Biblia cristiana. O sea, no viene de Dios, 100%. De nuevo, la Biblia hebrea, si una letra chiquita, Yud, se pega a otra letra o escrita un poquito deformada, ese texto no se puede usar. Así de precisa es la Biblia hebrea. Cuando la Biblia cristiana, cientos de miles de errores, no viene de Dios, simplemente no viene de Dios. Si piensas que me faltó algún punto o te gustaría que hiciera un video siguiente a esto, escríbeme acá abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.